Ya. Francesco Cazzela, por favor, acércate rápidamente porque hubo una noticia mundial con una imagen que quedó para la historia. Mira, acá la tenemos. A ver. Esta es la foto que el mismo Donald Trump ha dicho es una foto icónica, pero lo raro, dice Donald Trump, es que estas fotos nacen, digamos, a raíz de la muerte o el asesinato de los líderes políticos. Y él dice el mismo, me salvé milagrosamente, pero tengo una foto icónica. Así lo ha planteado Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, que ahora está viviendo un proceso de nominación para ser el candidato del Partido Republicano, porque todavía no es candidato. No. Todos sabemos que sí, pero formalmente no lo es. Dura varios días eso. Y esto en Pensilvania el fin de semana, 6 de la tarde, él está iniciando el discurso, lo tenemos en pantalla, iniciando su discurso, se gira hacia la derecha porque quería leer un gráfico de cifras de migrantes irregulares y al girarse, dice él, así lo cuenta él ahora, al girarse escapa de una bala que estaba... Claro, siente el silbido de la bala, dice. Exactamente. Pero él dice, pucha, justo me giré y me llega la bala en la oreja en el fondo y me salvé. Fue un milagro. No, fue milimétrico. Milimétrico. Sí. Y cuenta él también que sintió muy fuertemente el golpe de los agentes del servicio secreto que están muy cuestionados en este minuto en Estados Unidos. Sí. Tiene una sesión especial en el Congreso, la jefa del servicio secreto en este minuto, pero que siente un golpe muy fuerte cuando lo botan, que se le salen hasta los zapatos, y que al levantarse toma aire y dice fight, como luchen. Y esa es la imagen que tenemos ahí atrás. Claro. Ahí está gritando luchen. Donald Trump, que es sacado del escenario por el servicio secreto, un balazo de 200 metros, fueron como 8 disparos. Ya. ¿Esto qué día fue gente, exacto? Fue el sábado, ¿no es cierto? Sábado de la tarde. Desde el sábado de la tarde hasta hoy ha corrido una cantidad de información falsa y oficial. Claro. ¿No es cierto? Y ha habido una serie, bueno, yo creo que este ha sido tema de conversación en todas las casas, en todas las sobremesas, todos con sus teorías, unas más conspirativas, otras menos conspirativas, y por supuesto, viendo también las reacciones de los líderes del mundo. Sí. Estamos con José María del Pino, nuestro querido amigo que vive precisamente en los Estados Unidos, que sigue siempre muy de cerca la política, el deporte, todo. Y José María, entiendo que te estás trasladando de Washington a Nueva York en tren. Estás en contacto con nosotros para que nos cuentes un poquito, José María. Buenos días. Mira, ahí está, en tren. Para quedar todos informados. Sí, para quedar todo el tren informado. El que iba durmiendo, despierte ahora. Es que queremos saber cómo se está viviendo esto allá en Estados Unidos, porque obviamente es un intento de magnicidio. No vamos a decir que es inédito en Estados Unidos, pero por lo menos en este caso, en el último tiempo, es muy sorprendente, ¿no, José María? Sí, hola, Repe, ¿cómo están? Oye, 41 años sacábamos la cuenta ayer del último intento de magnicidio que fue contra el presidente Ronald Reagan. Y efectivamente, tú decías, durante el fin de semana una cantidad de información falsa que estaba dando vuelta, entre ellos la identidad del tirador, ¿no? Thomas Crooks, que es finalmente el tirador. Me gustaría partir por ahí porque creo que grafica súper bien la realidad de la sociedad norteamericana. Es un joven que había salido del high school el año 2022, que era bastante solitario, que había sido víctima de bullying durante todo el high school, no tenía mayores hobbies, era seguidor y promotor de un canal de YouTube que apela por la liberalización de las armas. De hecho, ocupaba la polera con el logo de ese canal de YouTube durante el atentado. Y también es un joven que estaba buscando un hobby y el papá le regala, le pasa un arma, un rifle, en este caso semiautomático, una AR-15, que ostenta el triste récord de ser el arma más mortífera en tiroteos masivos en los Estados Unidos, y que en los estados del sur de Estados Unidos se compra hasta en supermercados. De hecho, hay máquinas expendedoras, así como las expendedoras de bebidas, bueno, hay máquinas expendedoras de balas de ese rifle en particular en algunos supermercados del sur de Estados Unidos. Hay 16 millones de AR-15 en las casas de Estados Unidos. 1 de cada 20 estadounidenses tiene una AR-15, y esa es el arma que además te permite dispararle a alguien hasta 500 metros. Se le puede anexar silenciador, tiene mirada telescópica y lleva 3 meses asistiendo a un polígono de tiro.
Generalmente, si no me equivoco, esas armas se ocupan como dicen ellos, los snipers, los francotiradores, para apuntar a tiros de distancia, digamos, con mucha precisión. Sí. Y son balas así brutales. O sea, y así el rifle. No existen los chalecos antibalas, no existen los cascos balísticos frente al poder de esa arma. Pero yo te quería preguntar, porque, a ver, lo decía Francesco, está súper cuestionado el servicio secreto, porque entiendo que a este joven, con todas las características que tú nos has dado, mira, es bastante similar a aquellos tiradores que lamentablemente ocurren, por ejemplo, en colegios, en Las Vegas, cuando hemos visto, digamos, parado arriba de la ventana de un hotel. O sea, solitario, sufrió bullying, busca el norte en su vida, y se encuentra con las armas, fácil acceso. Mira, todas las características, o sea, como no es de extrañar. El patrón. Pero tiene todo el patrón. Pero resulta que acá hay algo que en un país como Estados Unidos, donde ocurren estas cosas muchísimo, el servicio secreto, entiendo que fue alertado por las mismas personas del evento de que había una persona en el techo con un rifle. Ah. ¿O no? Sí, y de hecho hay un reporte a Associated Press que dice que un policía, porque, a ver, habían dos fuerzas de seguridad en el lugar trabajando. Por una parte el Servicio Secreto de los Estados Unidos, por otra parte la policía de Butler, que es la policía del condado. A ver, Butler es como que se hiciera un acto de campaña en Calera de Tango. Claro. ¿Ya? Entonces hay una policía local en Calera de Tango, en un lugar súper rural, se ocupa una planicie donde hay 3 construcciones ligeras justo detrás de donde se instala la tarima de Donald Trump. Esas construcciones se ocuparon para la producción. Ahí llegó Trump, lo maquillaron y todo el cuento antes de que empezara el acto. Y un galpón en diagonal hacia la derecha, que es el único techo de toda esta zona donde se tenía una mirada completa del radio del lugar. Y en ese techo no se instala ningún sniper, tampoco se instalan oficiales de la policía del condado de Butler, que es una de las preguntas que se hacen ahora, sino que se instalan los snipers arriba de una de estas carpas de producción, estas construcciones ligeras de producción que estaban atrás. Y esa es la imagen que nosotros vemos de Donald Trump parado con toda la gente detrás dando su discurso. Ahora bien, entonces, ¿cuál es la polémica? La polémica es cómo tú no pones un sniper en ese que era el único techo. Pero Claro. además, Associated Press reporta que un policía del condado de Butler enfrenta a este joven 3 minutos antes y el joven lo apunta con el rifle. Y el policía sale corriendo. Es decir, da un paso atrás. Peor. El policía sale corriendo. Eso es lo que reporta Associated Press. Y después tienes que la persona estaba sobre el techo y es vista por el servicio secreto, y nosotros le preguntamos al servicio secreto por qué no se le dispara antes. Y la respuesta oficial del servicio secreto a la prensa fue porque por protocolo solo se dispara después de que se percute un disparo. No, pero... Es decir, no antes, sino que después, porque podría haber alguien en otro lugar, en un balcón, en un techo, que simplemente esté observando Pero, un evento, José María, y si tú lo no puedes extraño- dispararle a alguien antes que sea una amenaza. Claro, lo extraño Es bien mala la respuesta. es muy mala la respuesta, porque además hay 2 francotiradores del servicio secreto, snipers, juntos. Claro. Hay 2 juntos. No estaban puestos estratégicamente uno para acá y el otro acá, qué sé yo, menos en ese techo. Pero si tú adviertes, porque además la secuencia de lo que ocurre es brutal. Percuta los disparos el tirador, este joven, y los francotiradores del servicio secreto, ahí están. Los francotiradores del Ahí está. servicio secreto lo abaten de inmediato. Es decir, identifican los disparos y pum, 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 y listo. Hasta ahí nomás llegó. O sea, no fue difícil ubicarlos. No, para nada. Ubicarlos. O sea, no es que se les... Lo tenían a tiro. Es que lo tienen que haber visto antes. Pero ¿cómo nadie va De hecho, a Trump- fiscalizar el techo? Cuando se levanta acá es porque el servicio secreto pregunta, ¿lo mataron? ¿Lo Claro. abatieron? Y una vez que le dicen que sí, ahí cuando se levantan. Claro. Si te fijas, ¿cuántos segundos son? Nada. Una Nada. milésima Es de muy segundo. rápido. Claro. De hecho, el código es shutter down, que es cuando Claro. tú dices que la persona que estaba disparando ya está caída, y es el momento donde levantan a Trump y se produce este momento icónico en que él levanta el puño y dice "fight", como bien contaba Francesco. El cuestionamiento, y que en este momento José María. esas poleras se venden en todo el país. Claro. Seguro. El cuestionamiento hoy día es para el servicio secreto. 2 segundos. Está citada la directora del Servicio Secreto a exponer al Congreso de Estados Unidos esta semana, y ya se anunció una comisión investigadora hace más o menos
5 minutos atrás salió un comunicado del servicio secreto donde ofrecen toda su voluntad para ser en el fondo evaluados y analizados por este procedimiento, pero a ver, aquí claramente el procedimiento no cumplió. Ahora, una comparación, por ejemplo, nosotros hemos cubierto también para el Tu Día en Nueva York todo lo que fue el proceso de juicio e indictment de Trump, ¿se acuerdan? Sí, señor. El servicio secreto no tiene drones ni helicópteros propios, ¿ok? Ellos son la cápsula de seguridad de la persona a la que están resguardando. Quien siempre provee los fierros, digámoslo así, los drones, los helicópteros, etcétera, etcétera, son las policías locales. Y resulta que en el caso de Butler no había nada, no habían drones, a lo más había una patrulla en el perímetro afuera, entonces también hay muchas críticas a esta policía del condado, te dicen, oye, te viene a ver un expresidente de la República, ponle un poquitito de empeño. Entonces son las dos fuerzas las que están siendo fuertemente pero claro, pero el servicio secreto es el que está a cargo de la seguridad. Entonces si el servicio secreto le dice a la gente del condado que no están las condiciones para recibir a un expresidente, no se hace el acto nomás. Pero yo creo que va más allá de hecho, que no estuviera las condiciones, José María. El tema es que aquí en un informe sí, es que el cuestionamiento puede ir a que fueron desprolijos, descuidados o minimizaron la seguridad, más allá de que estuvieran o no las condiciones, porque si no estaban las condiciones no se hace nomás el acto. Entonces minimizaron el riesgo. O sea, descuidaron la seguridad. Hay un informe de 3 días antes del mismo servicio secreto que dice que el techo de ese galpón era una posible apertura de vulneración de seguridad. En el fondo, ellos mismos están... Miren, ahí está la imagen. Tenemos donde estaba hablando Trump. Yo les digo, atrás estaban estos galpones ligeros, que es donde aparecen, donde estaba la producción en el fondo, y ahí están los antifrancotiradores del servicio secreto. Y en diagonal, a 125 metros, estaba ese techo, que es donde Thomas Brooks estaba tirado en el fondo de guata, porque este rifle semiautomático tiene bípode, o sea, tú le puedes poner una suerte de patitas. Claro, estaba acostado. ¿Ya? Así como estoy haciendo con las manos. Entonces, estaba acostado, tenía con la mirada telescópica y tenía un silenciador además puesto. Y esa es la razón por la que el disparo lo escuchamos tan despacio. Oye, José María, tú estás viendo la imagen, ¿no es cierto? Ya. Sí. O sea, aquí estamos hablando de que si el servicio secreto no cubrió el único edificio sólido que estaba con un agente en el techo, mira, si no tenía para caer y haber habido ni siquiera un francotirador, con tal que hubiese visto un policía armado, hubiese bastado para disuadir al tirador de no subirse ahí. Hay un estacionamiento ahí atrás. Hay un estacionamiento y todo. Y fíjate que es la única amenaza y no se pusieron ahí. Entonces, por eso después empiezan... Claro, por eso empiezan después las teorías conspirativas, que a lo mejor el servicio secreto le estaba haciendo la cama al presidente, porque se dice eso, porque pareciera ser una torpeza mayúscula. Es que cuesta creerlo. Claro. ¿No? Cuesta creer que se le pasara eso. José María es como... Y como tú decías, los dos del servicio secreto, los francotiradores, los dos en el mismo lugar. Arriba. José María. Claro, ahora... ahí está. No sé si me escuchan bien, sí, porque estamos justo pasando por una zona bien llena de no sé, como de árboles. Aquí estamos en medio de la nada pasando por el tren ahora. Pero el servicio secreto dice que Trump tiene la cápsula de seguridad que le corresponde a un ex presidente, porque la cápsula de seguridad de un candidato solo se asigna cuando el candidato está proclamado oficialmente, y eso va a ocurrir este jueves en Milwaukee, en la convención republicana. Claro. Pero claro, las cápsulas de seguridad para los expresidentes no están pensadas para un expresidente que anda haciendo mitines de campaña, sino para aquel que ya está retirado. Entonces, él tiene, por ejemplo, la misma seguridad que Barack Obama o que Bill Clinton o George Bush. Pero ni Barack Obama, ni Bill Clinton, ni George Bush andan haciendo mitines de campaña ni pretenden ser presidentes de Estados Unidos de nuevo. Entonces, no tienen el mismo nivel de exposición. Y aquí lo que se está pidiendo es que se diga desde la campaña de Trump si ellos en algún momento solicitaron más seguridad al servicio secreto. Hasta ahora la campaña dice que no ocurrió así, pero hay una versión dentro del Partido Republicano, que dice que sí se alertó al servicio secreto que la seguridad no era suficiente en general, no solamente en Butler, sino que en general en torno a Donald Trump, y que habría sido denegada por el Departamento de Justicia. Cosa que no está corroborada, pero por ahora desde la campaña de Trump no están atacando al gobierno ni diciendo eso, sino que son senadores republicanos los que dicen que esto se había alertado.
No, de hecho, Trump agradeció la valentía de quienes lo estaban custodiando del servicio secreto. Entonces, la verdad es que él va a sacar harta ventaja de esto. Entonces, irse en contra de ellos no sé si sea tan rentable. Le quiero aprovechar que está aquí en el estudio el teniente Daniel Medina para que nos cuente, teniente, aprovecho de saludarlo, las características de esta arma. Porque resulta que es muy mínimo el daño que se le produce a Donald Trump. Pero además lo que dice Francesco es enorme. Era muy difícil que pasara desapercibida si incluso había un tirador, un francotirador al frente, prácticamente en la mira, para que no se diera cuenta. Claro, bueno, hay protocolos en materia de seguridad que normalmente las policías no las comentan porque son protocolos que se deben cumplir siempre cuando uno está protegiendo a una persona que requiere este cuidado. Más aún que hay avanzadas, hay revisiones, hay chequeos, y cuando hay una amenaza que se detecta, no se mueve nada hasta que eso se corrobore y se tomen medidas de inmediato. Y si no, también están los equipos desplegados para poder evitarlo. Ahora, estos fusiles tienen alcances que pueden superar los 500 metros de efectividad. Es muy distinto a una pistola convencional, sino que un fusil más con una mirada telescópica que lo que hace es la precisión de un disparo. Y ahí van las características también del lugar, el momento, temperatura, el viento. Hay varias condiciones que podrían haber afectado también un disparo. Y por eso también la policía, que está atenta y se ven en imágenes que lo detectan y lo abaten de forma inmediata. O sea, si usted me pregunta a mí, teniente, por suerte el tirador era malo. Pues si estaba a 120 metros, con un rifle como ese, con una mirada telescópica, un gallo con experiencia no falla, pero en nada, ¿O no, José María? Sí, yo quiero complementarle al teniente Medina y le quiero hacer una pregunta, porque la información que nosotros tenemos es que Thomas Crooks, que el autor de estos disparos, había empezado a entrenar solamente unos 3 meses antes con este rifle semiautomático R-15, que es un rifle en el fondo de guerra. Y por tanto no sabía calcular bien el viento, que es muy importante parece cuando uno dispara a distancia, ¿no es cierto? Y se nos ha dicho que si hubiese sido alguien con un poquitito más de experiencia, no hubiese necesitado esos 8 tiros para generar el daño que generó y que dado la vía inmediatamente a Trump. Entonces quería preguntarle a usted si nos podía ilustrar sobre el viento, cuánto juega la experiencia para... Claro, porque hay muchos factores. Impresionante, ¿no? Él hace 8 tiros y 4 de esos tiros generan algún tipo de daño en alguien. Que estaban, en este caso, mataron a una persona, un hombre de 50 años que era un bombero retirado, que además andaba con su señora y su hija en este evento. Entonces, ¿cómo juegan esos factores, ¿no es cierto?, en medio de todo esto. Mira, de hecho, José María, aprovecho de saludarlo también. Nosotros siempre conversamos con el GOPE, con nuestro equipo de GOPE, que tienen especialistas también que son francotiradores, que se caracterizan por esa función. Y lamentablemente hoy usar un fusil de estas características no es complejo. Muy sencillo porque es muy simple de utilizar también. Pero cuando ya hay un experto que trabaja en el área y tiene otras condiciones que son climáticas, que son de la mira, que son de la distancia, para poder hacer este tipo de tiro. Cuando, por ejemplo, las policías, en este caso como el GOPE de Carabineros, que ellos también tienen especialistas, ellos se preparan distintas condiciones. Yo he estado en eventos, teniente, donde he visto en los techos, eventos acá en Chile, me refiero, con autoridades, eventos importantes, donde también hay... ¿Es personal de GOPE el que está en los techos? Sí, sí, el GOPE tiene especialistas también que son francotiradores, que ellos se caracterizan por eso. Prepararse con un francotirador no es lo mismo que cualquier carabinero, cualquier policía. No, claro. No es utilizar un arma convencional, es un arma diferente, que tiene otras condiciones, otras características, otro daño también, y se requiere la expertise. La mira telescópica no es solo para mirar, sino que le entrega otra información. Y también hay alguien más que acompaña para ver cómo son las condiciones del viento, la temperatura, porque todo eso impacta también en la trayectoria que tiene una bala. Entonces, la altura, a qué distancia están, hay una parábola que se genera, hay mucha matemática ahí también. Sí, pues. Entonces no es llegar y hacer solamente un disparo para los especialistas. Sí. La bala pasa re cerca y como yo les decía, él se gira, Trump se gira, esto José María entiendo que lo contó él mismo, él se gira para mirar un gráfico de temas de migración y al girar le llega la bala en la oreja. Entonces él dice, si yo hubiese estado mirando hacia la gente, hacia el frente, es probable que estaría muerto, dice él. Sí, y esta imagen es un acierto fotográfico, José María. Ahora, hay otra información que tiene que ver con las armas o explosivos que tenía este sujeto en su vehículo. ¿Qué fue lo que encontraron? Sí. Lo que encontraron fueron elementos para construir explosivos,
en el auto de Thomas Crooks, y de hecho en este momento esta investigación está oficialmente rotulada por dos causas. La primera por intento de asesinato, pero la segunda por terrorismo doméstico. Lo que nos dice el FBI es que de tratarse de terrorismo doméstico no es que él haya pertenecido a algún tipo de célula o a alguna agrupación, sino más bien lo que se conocen como los lobos solitarios. Claro. Es decir, alguien que se retroalimenta de algún tipo de odio, de algún tipo de acción, y lo lleva a querer configurar un hecho que genere terror en la sociedad y que genere impacto y conmoción. Entonces el FBI no descarta que el móvil de él haya sido generar un acto de terrorismo doméstico, y tampoco descarta en el fondo que él hubiese tenido preparado un plan mayor que a lo mejor a último momento no logró ejecutarlo y por eso toma esta otra opción, porque tenía muchos elementos para construir explosivos de altísimo poder de fuego. Esa es la verdad. Oye, José María, cosas de Estados Unidos. Bueno, las consecuencias no fueron solamente la oreja del expresidente Trump, sino que también una persona, tú decías, que falleció, hubo otras personas heridas y toda la repercusión. Hay dos heridos graves. Dos heridos graves. Claro. Ya. Dos heridos graves. Una persona que falleció, que yo les decía estaba con su familia, acompañada por su señora y por su hija. Es el que era bombero, una historia muy triste. Sí. De un bombero retirado, sí, de 50 años. Él es el fallecido, él muere en diagonal. Esto no es por morbo, quiero explicar para cuándo, desde dónde estaban disparando, pero él muere en diagonal a Donald Trump, hacia la izquierda de Donald Trump, de su espalda. Entonces los tiros a Trump le pasan por delante y por detrás de la cabeza. Algunos impactan en las dos personas que quedan heridas, el otro le da muy certeramente a uno de los espectadores que estaban en diagonal, tristemente, y la otra bala le roza la parte superior, nos dice el parte médico, del cartílago de la oreja derecha a Donald Trump. Y hay 4 balas que gracias a Dios no dan en ningún objetivo. Ahora, me gustaría saber qué fue lo que percibiste tú en cuanto a la sensación de las personas cuando se enteran de este hecho ahí en Estados Unidos. ¿Dónde estabas tú y cómo te enteras también y qué percibiste de la reacción de la gente? Nosotros estábamos terminando como canal la cobertura de la OTAN. Habíamos estado de lunes a viernes y justo el sábado, voy a contar la firme, yo tengo un primo que estaba de cumpleaños y decidimos quedarlo un día más en Washington. Y de repente estábamos celebrando el cumpleaños, eran las 6 de la tarde y sale la suegra de mi primo y grita: le dispararon a Trump. Esto había ocurrido 30 segundos antes, en el fondo. Nosotros salimos rápidamente de la piscina, nos metemos a revisar qué estaba ocurriendo y a mí me empiezan a llegar a mi mail un bombardeo de emails del FBI, de la Casa Blanca, de Breaking News, todas las cosas a las que como canal nosotros estamos suscritos aquí con los equipos de medio, ¿no? Claro. El Departamento de Estado, el Departamento de Justicia, las campañas, y empiezo a estudiar y rápidamente nosotros salimos con el breaking para el canal. Y tú mirabas hacia afuera porque habían 4 días de lluvia en Washington, entonces la gente había vuelto por fin a estar en las piscinas y de repente empieza a sentirse un murmullo y empieza a sentirse una preocupación generalizada. Y es bien impactante porque habían 2 canales que estaban transmitiendo en vivo el rally de campaña, que son Fox y que son CNN. Claro. Y a mí he visto los videos y me da mucho la impresión de lo que hizo Ramón Ulloa durante un terremoto. ¿Se acuerdan que él habla muy tranquilamente y empieza a describir y le dice a la gente tranquilo? Bueno, imagínense ustedes, Repe Pri, ustedes han sido anchors de los noticieros más importantes de nuestro país. Imagínense lo que es estar transmitiendo en vivo eso y ver cómo le están disparando a alguien en vivo y en directo, y tú tienes que mantener a la audiencia tranquila. Con nervios de acero. Es bien impresionante el ejercicio. Incluso uno que salió con el breaking, intentar de mantener muy poca información. Lo único que sabíamos al principio es que Trump mostraba sangre, pero no sabíamos si la sangre era de un proyectil que le había impactado o, por ejemplo, del servicio secreto que le había pasado a rozar cuando lo estaba cubriendo. Claro. Tampoco sabíamos qué tipo de proyectil. Si era realmente un disparo o no sé, le habían pegado un piedrazo, si eran balines de goma, balines de plata, no sabíamos absolutamente nada y teníamos que romper con esta noticia para el canal. Y fuimos de a poco recogiendo la información y solo contando al aire aquello de lo que ya estábamos plenamente seguros. Recién como a las 8 de la tarde supimos que estábamos frente a un francotirador que había disparado metros. Oye, José y recién María, a las 12 de la noche supimos la identidad y el arma que había utilizado. José María, uno en el ejercicio del periodismo siempre está preocupado de recopilar antecedentes, que estén chequeados, que sean los correctos. No anticipar juicios, no anticipar nada, digamos, sino que estar esperando eso. Está muy claro que muchas veces la velocidad
o sea, no muchas veces, la velocidad de entregar la información nunca puede estar antes de que lo que se entregue sea verdadero y fidedigno, digamos. El cuento es que en esa premura que tú estabas, ¿cómo se llama ahí? Trabajando en tu rol, me imagino que en el entorno, la gente que no se dedica al periodismo, sino que la gente que se dedica a la vida misma, también empieza a recibir toda esta información. ¿Cuál era la sensación de las personas, digamos, que son consumidores de noticias y que son americanos y que viven allá frente a un hecho como esto? Y te lo pregunto porque, ahora, Estados Unidos está bastante acostumbrado a los magnicidios. Ya van 4 presidentes que han sido asesinados. Tienen múltiples atentados también contra otros presidentes también, incluido el que tú hacías referencia con Ronald Reagan. Pero nunca han matado cuantos candidatos de distintas cosas también. También, pues. Pero nunca deja de ser asombroso que esas cosas pasen en tu país. Entonces, un poquito, ¿cuál era el ambiente de la gente? Es que eso va a depender de qué lado de la grieta y la polarización estés, José. Porque es un país que está súper polarizado. Las primeras reacciones que nosotros empezamos a ver de los más acérrimos demócratas es que esto era un tongo. Que, como todas las miradas las había tenido Biden durante la OTAN, lo que estaba buscando Trump era recuperarse del centro de atención justo 2 días antes que comenzara la convención republicana. Eso tú se lo lees al demócrata más furibundo. Y por el otro lado, a los republicanos, tú les lees a los que son, sobre todo el movimiento MAGA, que esta es una operación del Deep State, del Estado profundo, y que está orquestada por la misma administración Biden y por los poderes del establishment para matar a Donald Trump porque él viene como a cambiarlo todo. Eso está en los extremos de la discusión, pero no son pocos. Este país está muy polarizado. Al par de horas empezaron a aparecer las versiones como más tranquila, más de moderada, que estamos efectivamente frente a un ex militante del Partido Republicano que le dispara a su propio candidato, no sabemos por qué. Él votó en elecciones del Partido Republicano primaria del año 2022 en las elecciones senatoriales. Está registrado como republicano, se había dicho en un primer minuto, ¿se acuerdan? Esta es parte de la información que se chequea, que le había donado plata a los demócratas. Eso era parte de la historia, ¿no es cierto? Sí. Bueno, el que le donó plata a los demócratas es otro Thomas Crooks, que tiene 61 años y vive en Pittsburgh. Este Thomas Crooks no le donó plata a los demócratas, es simplemente un militante republicano. Al comienzo medios oficiales empezaron a replicar de que el autor de los disparos era uno de estos líderes de los Antifa, ¿no es cierto? Este movimiento antifascista. Exacto. Pero alguien lo dijo por ahí en X o Twitter, si usted quiere, y esto corrió y apareció al tiro, incluso en medios de comunicación oficiales. Increíble. Claro. Es que es muy probable que un medio oficial se haya equivocado en esa información y los demás repiten. Entonces, ahí... Es súper complejo. El momento de breaking, lo he conversado con amigos ayer, que tenemos grupo en WhatsApp con algunos compañeros que ahora están trabajando en el New York Times o en el Wall Street Journal, y para mi generación, piensen que el último intento de magnicidio fue el año 80. Para mi generación, esto es inédito. Nunca nos habíamos tenido como periodistas que enfrentar a un momento. Bueno, claro. Entonces, todos que compartíamos opiniones e impresiones de, oye, pero ayudémonos, lo mismo que estemos compitiendo, ayudémonos a chequear la información para no cometer errores, porque realmente... No, y puede ser un error garrafal. Mira, vamos a recuperar bien tu... ojalá, porque te sigue en trayecto a Nueva York. Pero ¿sabes qué? Mira, el chileno común y corriente, nosotros desde lejos también tuvimos nuestras teorías de la chilena. Pero si nosotros tuvimos nuestra teoría la chilena. Obvio. Lo comentábamos. Nosotros tenemos un chat WhatsApp. La Michelle decía, ¿no será esto con olor a maracanazo? A maracanazo. Y cuando hablamos, oye, ¿no se habrá mandado un cóndor roja o no? ¿Llegaba eso por WhatsApp? Obvio. Sí, pues lo primero que uno piensa, porque si es una bala. Y además que no se escuchaba la bala. Claro. No, sí se escuchaba. Pero poco, lo que pasa es que había una duda. Empezaron a circular información también de que parece que una de las balas le pegó al prompter de vidrio y es el que le cortó. Pero no sé si son versiones. Pero eso uno no lo sabe. En principio, el primer video era como que ¿dónde está la bala? ¿Dónde está la herida bala? Lo que uno espera. ¿Y por qué justo acá en la oreja? Que era muy mínimo. ¿Dónde hace menos daño? Puede ser en la oreja. No, y se pensaba que el tirador estaba entre la gente.
¿Y por qué la gente no salía corriendo para todas partes y quedaba el tipo ahí con la pistola? Y era porque estaba mucho más lejos. Y no se veía ningún herido atrás tampoco, porque uno no veía una persona herida atrás. No. Doctor Ugarte, buenos días. ¿Cómo le va? Qué gusto saludar. Hola, buenos días. Oiga, ya, mire, vamos a empezar a despejar aquí algunas dudas. Yo sé que es difícil porque usted no ha examinado la oreja del señor Trump. Pero hago una mirada así, abuelo pájaro. ¿Le tinca como que lo que se asangró, como la tiene, puede ser por un impacto de bala así refilón? ¿Era como para pensar mal? Bueno, hay muchas posibilidades. La posibilidad de una esquirla de un material que haya sido fragmentado producto de la munición también es posible. Puede ser un roce, pero llama la atención la forma en que cae la sangre, ¿no es cierto? La munición de los fusiles que se venden en el mercado norteamericano habitualmente son munición de 22 milímetros que son de alta velocidad y baja masa y generan un roce con quemadura habitualmente por la alta velocidad. No es solo un corte, sino que a la vez se ve cierto grado de quemadura porque es muy veloz. Si ven en una de las fotografías se alcanza a ver la estela que deja al cortar el aire. Entonces es munición que genera mucha herida, no tanta muerte, pero mucha herida. En el caso de que fuera la munición, sería muy preocupante porque si en el cartílago de la oreja es muy cerca del cráneo. O sea, si hubiera sido ese el disparo, la verdad es que la posibilidad con un par de centímetros, podría haber significado la muerte o la invalidez. Ahí se ve. Ay, sí, porque además hay zonas del cuerpo que sangran más, o sobre todo cuando son superficiales. ¿A usted le hace sentido el sangramiento de la oreja? Está sangrando muy poco. Si uno ve, hay dos cosas que llaman la atención. Uno, la estela de sangre hacia la parte anterior. Al suelo, ¿no? Claro, es como que se realizó o bien golpeó de atrás hacia adelante, o bien lo protegen y lo inclinan los guardias de seguridad de inmediato y ahí haya salpicado algo. Ahora, esa zona de la oreja, al ser cartílago, ¿está muy irrigado, poco irrigado? Tiene bastante irrigación en general en la cara. La cara, sí. Claro. La cara tiene bastante irrigación y sangra mucho. Entonces, la verdad es que la herida tiene que haber sido bastante mínima. Muy pequeña, claro. Claro, porque la cara en general, todos los que han tenido heridas en la cara habrán visto que sangran bastante. Entonces, esta herida tiene que ser muy pequeña. Cuesta verlo diferenciar hasta dónde llega la sombra y hasta dónde llega la herida. Ahora, yo me quedo pensando en los calibres que usted nos estaba describiendo de la bala. Si la bala le hubiese pegado acá en el cartílago, probablemente habría perdido la mitad de la oreja. Exactamente. Salvo que haya pasado muy de refilón por ahí. Muy de refilón por esta puntita del cartílago que no alcanza a reventar la oreja, pero sí a generarle una herida. Si él hace el gesto de tocarse un poco, pensando quizás qué cosa era, y después se tira al suelo, y eso es parte de lo que también está siendo muy cuestionado, que los agentes no aparecen nunca. Al principio él se toca y después cacha y reacciona. Y se tira al suelo. Wow. Claro, ahora ojo que cuando alguien recibe un impacto de bala o un roce de bala, no siempre tienen conciencia de haber recibido un disparo. A veces la persona sienten algo y después tienen la percepción. Yo creo que el teniente Medina, que le ha tocado ver procedimientos policiales, muchas veces la gente que recibe el impacto de bala... Sí. No, eso es verdad. De hecho, bueno, en mi caso, que yo me titulé criminalística con el área de balística, cuando estudiábamos en ese tiempo, uno analizaba los distintos tipos de fusiles y los daños que puede generar. Tanto, por ejemplo, un arma de una pistola, un arma de un fusil, que son muy distintas por las características. La velocidad que llevan, la energía, el impacto que tienen. Y muchas veces hay lesiones que se generan por roce, que pueden generar mucho daño. Quemadura inclusive. Claro. Y otras que al momento de pasar una bala, esa bala se caracteriza de un fusil porque pasó y reventó y siguió. A diferencia de otras que son más de retención y generan otro daño que es mayor. Claro. Entonces podría ser acá, y ahí los peritos va a ser muy fácil para ellos en el peritaje que realicen, ver si ese daño fue realizado por una esquirla o por el roce de una bala. Claro, y él dice que sintió como volaban las balas por al lado de él.
José María, cuéntanos un poquito, después de que todo esto pasó, que lo suben a la camioneta y se lo llevan, y entiendo que va a un centro asistencial, ¿cuándo reaparece Donald Trump? Diciendo, estoy bien, rigor, no fue mi culpa. Donald Trump reaparece esa noche a través de un posteo en su red social Truth Social. Aprovecho de decirles algo. Hay dos tesis sobre cómo se hace la ¿Ya? ¡Au! La del vidrio y la del servicio secreto. Pero la del servicio secreto es raro porque se te llevó la mano antes. Se llevó la mano antes, sí. Sí, se lleva la mano antes. O sea, y efectivamente el prompter está como en la dirección de la... Puede haber sido... Mira, ahí en esa foto ahí se alcanza a ver el otro. Siempre tienen dos. Ah, claro, ese está entero. Claro. Sí. Tendría que ser el de acá. El de acá. Exacto. El de la... José María, ahora sí. Derecha. Sí, les decía yo que hay dos tesis. Tesis 1, que él la bala una esquila, la que le rompe la parte superior del cartílago. Es muy superficial, es muy superficial. Y la segunda es que se revienta uno de los teleprompters, claro, que son unas pantallas de vidrio transparentes, y uno de los golpes de ese vidrio le pega en la oreja. Puede ser. Esa es la otra tesis que se manejaba al principio desde la policía de Butler, que son los primeros que hablaron después de que ocurrió esto. Trump es llevado inmediatamente a un centro asistencial cercano a Butler, ahí se le revisa, llegan además los equipos de salud del servicio secreto a revisarlo, y él aparece más o menos como a las 10:30, 11 de la noche a través de un posteo, y cuenta y relata lo que ocurre, y él dice que siente la oreja después, que recién se da cuenta un poco después de que todo ocurre, de lo que estaba pasando, que inmediato, ¿no es cierto?, es cubierto, da gracias a Dios y saluda al servicio secreto. Y ayer vuelve a aparecer también en redes sociales, todavía no tenemos imagen de Donald Trump, ojo, no hay imagen. Trump ayer vuela a Wisconsin con su equipo porque él había pensado en cambiar su agenda por 2 días y retomar su agenda el día miércoles. Así que tiene que estar muy bien su oreja, tiene que estar muy bien él, porque lo que deciden finalmente es viajar a Milwaukee ayer por la noche, y él ya está instalado en la convención republicana, donde el día jueves va a ser proclamado. Ya, él no va a suspender sus actividades entonces, recuperado la oreja, y no tenemos imagen tampoco de él. Ahora, ha reaccionado todo el mundo político también allá, y entre ellos el propio presidente Joe Biden, ¿no? Sí. ¿Tenemos la declaración del presidente? Claro. Porque en cadena nacional. En cadena nacional. Él habló en cadena nacional. Cuéntanos un poco qué dijo y cuál fue la percepción de lo que uno podría tomar de las palabras del presidente Biden. Biden tiene mucha preocupación por la violencia política, y él dice que condena evidentemente, como también condena a aquellos que no respetan las instituciones, intentan robar elecciones o asaltan el Capitolio. Es decir, se hace cargo de un momento en la historia de Estados Unidos que es muy complejo y de muchísima polarización. Entonces, lo que Joe Biden hace es ofrecerle al país y a Trump una suerte de tregua para lograr un momento de unidad nacional y para terminar con la violencia y la polarización que hay en esta elección. Y Trump le responde hoy día en la mañana a través de una publicación del Examiner que dice que él va a cambiar su discurso y va a acoger este llamado a la unidad nacional, y que va a hacer un discurso el día jueves de proclamación distinto al que hubiese hecho hace 2 días. Pero yo creo honestamente que todo esto es una suerte de mímica y pantomima media teatrical, que no me cabe la menor duda que en una semana más las 2 candidaturas se van a estar sacando la mugre. No, se van a estar ¿Cuánto sacando va a durar esa tregua? Claro. Bueno, claro, pero en fin. José María, bueno, ¿qué podemos esperar ahora, pues, de aquí en más? La proclamación de Donald Trump y la campaña lanzada a matacaballo, y entiendo que algunas encuestas ya han señalado una pequeña alza para el expresidente. Sí, Trump sigue siendo puntero en las encuestas, pero les quiero hacer una primera sugerencia a todos nuestros amigos que nos están viendo y que quieren seguir esta elección. ¿Ya? Nunca se fijen en el resultado total del país. Claro. Ahí Biden tiene un 50% y Trump tiene un 48%. Claro. Fíjense en los estados que se necesitan para ganar esta elección. Florida, pues. Que son Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Georgia, Arkansas, Arizona y Nevada. Oye, esos son los estados que van a definir. De hecho, Trump ganó con menos votos que Hillary Clinton. Claro. Como para que hagamos un recuerdo, digamos. Porque tiene una elección directa, digamos. Entonces, exactamente. Sí, es súper.
Entonces, Repe, viene esta semana la convención republicana y atento, ojo al lupo, que podría haber un hito para nosotros los latinos. Una de las personas que podrían ser candidato a vicepresidente de Trump es el senador de Florida, Marco Rubio, quien sería el primer candidato a vicepresidente del Partido Republicano hispano de la historia de Estados Unidos. Es uno de los 3 que están como en la pelea final. Y eso se anunciaría seguramente a más tardar mañana. Y el jueves entonces hablaría Donald Trump, porque el miércoles hablaría primero su candidato a vicepresidente. Y recién en 3 semanas más vamos a estar ahí, así que nos vamos a Chicago a la convención demócrata a ver si Joe Biden sobrevive y efectivamente el nominó. Ya, o sea, José María, o sea, yo me imagino que... Quiero que se entienda lo que voy a decir. Porque aquí yo me imagino que Donald Trump y su equipo están viendo cómo capitalizar este atentado, ¿no es cierto? Pero si ya se está vendiendo la imagen. Entonces, claro, esa es la imagen. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿tendríamos que esperar un par de semanas para ver si esto se traduce? Porque además encima viene la convención republicana, que siempre estas convenciones son como épicas y toda la cuestión, entonces te generan un salto comunicacional. ¿Tendríamos que esperar unas 2 semanas para saber el efecto de todo esto en las encuestas? Sí, pero yo diría que ya este próximo fin de semana deberíamos tener algunas encuestas de esos estados para decirnos si la diferencia que lleva Trump a favor aumentó o bajó. Ya. Y además quiero contar que hace 2 minutos en el caso de Miami documentos de Mar-a-Lago contra Donald Trump, así que un poco menos el tren, andar en tren. José María va yendo de Washington a Nueva York, regreso a casa, después de trabajar con... Oye, esa cuestión de la OTAN también estaba muy interesante, José María. Pero, a ver, ahora sí, nos estaba contando algo de Miami, de no sé qué cosa, documentos. Sí. ¿Se acuerdan que Trump enfrenta 4 juicios federales por distintos casos? Claro. Bueno, el de Miami acaba de ser desestimado, así que puede celebrar que tiene que enfrentar a un juez menos. Ya, chuta. O sea, no, y viene de 2 lapsus de Biden súper potente en la OTAN. Si ahí Biden se hizo un flaco favor cuando trató a Zelensky de Putin, a Kamala Harris de Trump, aun cuando entiendo... José María tiene que ser mejor yo, pero fue muy bien evaluada su performance en el sentido completo, general. Porque si no era la primera vez por eso. Claro, era la primera vez que se enfrentaba hace mucho rato a la prensa con preguntas abiertas. Dale, José María. El problema es el contenido de Biden. De hecho, el New York Times tituló así como Masterclass de Biden en materia de relaciones internacionales. El problema es su energía y es saber si en 4 años más va a estar en condiciones de gobernar. La forma. Bueno, entonces la gente ya no cree que tenga ni energía ni condiciones para gobernar. ¿Sabes lo que pasa? La vitalidad. Con una guerra en Europa, con la OTAN pasando armamento, con algunas autorizaciones, por ejemplo, el Reino Unido de utilizar misiles de largo alcance en territorio ruso, lo que tú necesitas es que el papá grande de la OTAN esté al 100%, un liderazgo firme y claro, el líder de la OTAN. Entonces, por ahí también están todas estas repercusiones cuando ocurren esto que ocurre en la OTAN, por más que Joe Biden sea un extraordinario político, líder, inteligente, qué sé yo, pero es lo que tú dices, yo necesito seguir a un líder. Claro. Y cuando mi líder lo veo que le dice Putin a Zelensky y Trump a Kamala Harris, mi vicepresidenta, obviamente los que están en contra de él lo van a tomar para hacer su festín. Claro. Y empieza a generar dudas también en la gente. No, si ese es el juego de la política ahora. Que tú fueras el asesor de comunicaciones de Joe Biden. ¿Tú crees que una candidatura aguanta 4 meses donde cada cosa que haces está en un escrutinio, pero impresionante? Porque la campaña de Trump tiene el mismo... comete gafe y cambia nombre y a veces se equivoca en una idea. Claro. Pero el problema es Biden, que es el presidente en ejercicio. ¿Tú te imaginas lo que es estar 4 meses donde cada cosa que hace Biden va a ser una... Porque veníamos, ¿no es cierto?, de la entrevista clave, el debate clave, la conferencia de prensa clave, mañana qué va a ser, el viaje a Arizona clave, y todo es clave. Para Biden durante los próximos 4 meses todo sería clave. Entonces yo no sé si una candidatura aguanta ese nivel de escrutinio. No, y además que errores que antes pasaban piola,
Ahora están todos los ojos puestos en estos errores. Porque un lapsus podéis tener cualquiera, pero él ya no puede tener nada. Imagínate que actriz delante en vez de... Oye, José María, te deseamos un lindo viaje y buen retorno a Nueva York. 1 millón de gracias por tu extraordinario... Filadelfia, Philly. Sí, un extraordinario regreso. Oye, y muchas gracias por todo tu trabajo, tanto en Copa América como en la cobertura de OTAN y todo lo que tú sabes.